Sean bienvenidos con verdadera alegría. Lo recibimos el día de hoy y sobre todo porque es la quinta jornada del 11º coloquio reolino de Zapotlán el Grande, Jalisco, y se da en el marco del centenario del natalicio de Juan José Arreola. Y esto nos ha llevado a que cada coloquio esté dedicado a la aplicación de investigadores, doctores, especialistas, yo diría arreolistas, en la obra del escritor. Y esto nos lleva a recapitular un poco lo que ha sido este coloquio. Aquí han estado Felipe Garrido, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha estado, por ejemplo, Felipe Vázquez, un investigador notable que ha hecho 2 libros, pero 2 libros críticos muy serios y profundos sobre la obra de Juan José Arreola. Y también la doctora Sara Poterrera, que vino de la Universidad de UCLA de Los Ángeles, California, Estados Unidos. También el doctor Pablo Brescia, que vino de la Universidad de Florida. En fin, Pablo Brescia, por ejemplo, ha escrito mucho sobre Jorge Luis Borges, sobre Cortázar, sobre Arreola, y sus textos son magníficos, casi diríamos doctorales, sobre la obra de Arreola desde un punto de vista crítico. Y bueno, hemos continuado con una serie de conferencias de escritores locales. Hemos invitado a Ricardo Cigala a la inauguración, que participó, a José Luis Pérez Amezcua, también, que fue coordinador de letras del Centro Universitario del Sur de la universidad, que tiene su sede aquí. Y en fin, hemos estado tratando de reconstruir todo ese legado literario que nos deja Juan José Arreola a través de su obra, en particular su obra literaria. Y para mí es un gusto recibir hoy aquí conmigo perdón, no apagué mi celular. Es que sucede que mañana vamos a tener aquí a 150 personas, vienen a jugar un torneo de ajedrez. Permítame esa digresión, por favor. Mañana vienen 100 jugadores de varios estados del país y de otros países a jugar aquí un torneo, porque el ajedrez para Juan José Arreola era su pan cotidiano, era su deporte favorito, su acción mental. Yo recuerdo muchas veces cuando escribí el último juglar que mi padre me citaba a diario, porque él ejercitaba su memoria. Un día descubrí que le gustaba jugar ajedrez diario porque quería comprobar su capacidad asertiva, su capacidad de conciencia a más de 80 años, ¿no? Y eso yo lo celebro mucho, no sé ustedes. Por eso escribí el último juglar, para que no se le olvidara a mucha gente y a otros escritores esa parte de la vida de Juan José Arreola. Bueno, el día de hoy tenemos inicialmente a Fernando Castro Chávez, que nos va a hablar de un tema muy interesante en el cual yo no había reparado, que son las viñetas de la feria. La feria, como todos ustedes saben, se publicó en 1963, la primera edición, y después ha tenido muchas ediciones. Pero el diseño, y alguien dijo que la colaboración de Vicente Rojo como diseñador en las viñetas que hilan, yo diría unen, entrelazan los textos de Juan José Arreola en la feria, pues van haciendo una unidad, van formando una unidad total. Y sobre eso nos va a hablar ahora
Fernando Castro Chávez, que está residente aquí en un año sabático de trabajos universitarios en los Estados Unidos, además relacionados con otras industrias que no tienen mucho que ver con la literatura. Así es. Pero lo interesante es que aquí tenemos en el público químicos, matemáticos, poetas, que no tienen mucho que ver con la literatura, pero hablan de literatura. Por eso le cedo la palabra a Fernando Castro Chávez. Además, autor de un libro que está en proceso, que es Arreolanza, la clase de Arreola, ¿no? Que es un libro que viene en proceso. Yo siento que se está gestando y que puede ser un libro muy interesante aportar a la obra de Juan José Arreola. Sí, muchas gracias, Orson. El tema es otra lectura de la Feria de Arreola, las viñetas de Vicente Rojo. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Gracias. Gilberto Moreno fue muy importante para mí, está aquí presente, mero adelante, un químico. Cuando le conté que había descubierto, por allá por marzo, que las viñetas, cuando se organizan todos los fragmentos en base a sus dibujitos, dan una lectura alterna de la feria, y es una lectura temática. De inmediato Gilberto quiso comparar con un dibujito, y recuerdo que escogió la rata. ¿Y saben quiénes están bajo esa viñeta? Abigail, que es la peor rata de la obra de la feria, el hacendado que despojó a los tlayacancas. Está también Alejandrina, la mujer que vendía poesía barata y cremas y otras cosas para mujeres, aprovechándose de los literatos para que gratuitamente le ayudaran a vender sus productos. Y la otra rata que vemos es el que falleció, que era el prestamista, el licenciado. Entonces, como en ese caso, aquí están las hermosas viñetas de Vicente Rojo, y vamos a ver cómo el contexto es muy importante en base a las viñetas y los fragmentos. Entonces, esta es la lectura. Y quisiera comentarles que cuando estaba haciendo este libro, que muy bien lo dices, porque pongo en un apéndice el trabajo preliminar de las viñetas, cuando yo tenía solamente la edición del Fondo de Cultura Económica. Y apenas hace 3 días, gracias al director de la biblioteca, Juan José Arreola, que aquí lo tenemos presente también, José Antonio Cortés, me regaló la edición tercera de la serie del volador de Joaquín Mortiz. ¿Y qué creen que descubrí? Que 20 viñetas han sido alteradas en el Fondo de Cultura Económica por el editor, Saúl de Urquiel. Y esta vez voy a poner un solo ejemplo, pero cuando estaba preparando mi libro para el tema de comparar, es cuando empecé a comparar viñetas y descubrí que esos dibujos están allí con un propósito, tienen una razón de ser. Y el dibujante que hizo esos dibujos es Vicente Rojo Almazán, de los exiliados españoles. Y Vicente Rojo nació en 1932, se lo trajo su papá, que ya estaba exiliado aquí cuando tenía 17 años. Y vean, 14 años después es cuando hace los dibujos de la feria, después de haber llegado aquí, o sea, como a sus 31 años. Y vean todos los compromisos que tenía, que no los voy a leer, pero ya estaba seriamente involucrado con varias revistas y periódicos y hasta editoriales. Valga la redundancia, era uno de los consejeros de ERA. Era Rojo, si me permites, ERA quiere decir pues, los fundadores de la editorial. La ERA, lo que me acuerdo es que la ERA de Rojo era de Vicente Rojo. La E era de Neus Expressate, una catalana. La A, fíjense, era
Expresate, que era una catalana que trabajaba mucho en labores editoriales en México, que es la fundadora de la editorial era Neus Expresate, que un tiempo estuvo casada con mi querido amigo crítico de la literatura mexicana, Manuel Carballo. Entonces, es Expresate. Ere es de Rojo, de Vicente, el que hacía el diseño de todos los libros, y que en ese periodo de México pues hacía mucho trabajo editorial para editoras culturales importantes como Joaquín Mortiz, ¿sí? Joaquín Mortiz. Y la A es de Azorín, que nadie recuerda porque era el dueño de la imprenta. Se juntaron una editora y productora de libros, un diseñador artístico de excelencia, muy amigo de Octavio Paz, en fin, de todas las veleidades que no voy a mencionar ahora, que era Rojo, la R, y la A es de Azorín, que era el dueño de la imprenta y que los patrocinaba, por decir, a todos los locos que creemos en la literatura. Eso era. Qué hermoso, qué interesante participación. Y es el diseño del libro. Y él es el que diseñó los dibujos de la feria. Entonces se dan cuenta que es un artista de altura, que no solo es dibujante, es escultor. Ahí está en una de sus esculturas, dándole honor a su nombre, a su apellido, una roja escultura. Y tenemos a Juan José Arriola, mi instructor, mi mejor educador y el mejor escritor. Y esta es una de las cartitas o estampitas, como les decíamos cuando yo era niño en primaria, y la conservé. Y dice, en 1963 aparece su novela La Feria. Y vean qué bonito dice acerca de tu papá: escritor de talento y sensibilidad. Es considerado uno de los mejores narradores de las letras mexicanas. Y todavía estaba vivo en los 70s, que es cuando salió esta cartita, por eso dejan abierta la parte derecha de la fecha de su vida. Y qué interesante que con esa inventiva es con la que él detalladamente seleccionó las viñetas. Aquí están todas juntas, vean qué hermosura. Un diseño a tinta parece. Son hermosas. Sí, son muy bellas estas viñetas, y si se dan cuenta... ¿Es una postilla? Sí, cómo no, con todo gusto. Una postilla quiere decir un comentario lateral. La feria no sería la novela que es en las viñetas de este personaje notable. O sea, dense cuenta cómo las viñetas llegaron en un momento dado a ser parte de la novela. Estas viñetas de Vicente Rojo, que él siempre se mantuvo distante de la novela, hizo la novela también. Así es. Y las viñetas originales son 80. Y se descubre que de esas 80, 3 han sido reproducidas de manera inversa o alterna. Y las 3 que han sido reproducidas de esa forma, las tenemos en la guirnalda, la segunda de arriba a la derecha, después de la cruz blanca, tenemos la guirnalda de oliva en sus 2 direcciones. La otra que ha sido reproducida en sentido inverso también es la de la flor del cempasúchil. Y cuando estábamos estudiando en la biblioteca, junto con nuestro amigo Gael, que aquí está presente, y en un momento más también le voy a pedir que nos acompañe brevemente, estaba también Luis Méndez, y Luis Méndez me dice, es muy importante la flor del cempasúchil para la feria, porque al principio hacen los enrosos de ella. Entonces ustedes han de saber más que yo de eso, esos frisos gigantescos que ponen a ambos lados de catedral. Entonces ahí está el cempasúchil. La feria de octubre ahora. Sí. La feria de octubre es a la que se refiere Juan José Arriola, exactamente. Es una feria, un evento religioso. Y el tercer dibujo que se presenta en forma alterna es los dominós. A ver quién los detecta.
están en la parte inferior izquierda aproximadamente, y si se dan cuenta utiliza el 1 y el 2, haciendo de esto 3, y lo presenta también de forma inversa. Entonces estamos notando y dándonos cuenta ya desde un principio que el número 3 va a ser importante para el diseño de las viñetas de la feria. Estas son algunas de las versiones de la feria consultadas. Desde hace 3 días, la original, en su tercera edición de 1966, la siguiente que consulté es la de en medio, que la editó el gobierno del estado de Jalisco, y es la que tiene las más claras viñetas, es las que tomé para este dibujo, porque ni siquiera la original tiene las viñetas, los dibujos tan claros como la que hizo el gobierno del estado en el 2008. En esta se les corre un poco la tinta, pero es el estándar en el sentido de su secuencia. O sea, esta es la que tiene la secuencia inigualable original, que ha sido incluso perdida en la que está en medio. Como ven ahí, la del medio ya tiene 22 adulteraciones en sus viñetas. Y la más popular es la de la derecha, que la sacó el Fondo de Cultura Económica, editada por Saúl Yurkiewicz, y esta tiene las viñetas menos claras y ha adulterado 20 viñetas de ellas. Y a partir de ahí se han basado muchos otros en editar esa misma. Esta edición nunca le gustó a Juan José Arreola, y que además es esta edición del Fondo de Cultura, la portada es de mal gusto, y además, bueno, tiene ciertas aliteraciones o alteraciones al texto. Y como dice Fernando Castro Chávez, pues también tiene aliteraciones a las originales viñetas de Vicente Roca. Así es. Por ejemplo, la que está a la izquierda la editó y la publicó el H Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, como se llama. Así es. Y se basó al 100% en la de Yurkiewicz y no en la original. Entonces vamos a ver una de las alteraciones más importantes, pero la que realmente es por la que estamos aquí es la última. Esta, que es la que se regaló al por mayor el mes pasado, no tiene absolutamente ninguna de las viñetas originales del gran artista Vicente Rojo Almazán, que fueron diseñadas y pensadas por el maestro Arreola. Es algo muy triste, muy dramático, porque ni siquiera saben que hicieron algo malo y ni siquiera ponen el nombre del que hizo la adulteración y que hizo los dibujos internos. Solamente dicen, la portada la hizo fulano. La edición del 2013 de Editorial Planeta todavía tenía las viñetas como aparecen en el Fondo de Cultura, en el Fondo de Cultura Económica. No se basó el Fondo de Cultura Económica en las primeras ediciones, y es muy triste, porque Yurkiewicz alteró esas 20 viñetas por razones muy personales, como vamos a ver. Sí, entonces, a pesar de todas estas restricciones legales que ponen, ellos mismos están cayendo en una infracción al haber alterado las viñetas sin haber informado a ninguno de los herederos de Juan José Arreola. ¿Se dan cuenta de la seriedad del problema? Esta es la denuncia visual que estamos haciendo. Entonces no solamente es una presentación, sino es una denuncia. Por eso aquí tengo una carta y les voy a pedir a los que quieran firmarla y poner sus nombres a sus espaldas. Mañana la voy a enviar a Editorial Planeta con una petición atenta de que restauren las viñetas a sus versiones originales. Vean cuáles son las que ellos han puesto en lugar de las originales. Son solamente 7 y no tienen nada que ver con los textos ni fragmentos. Por ejemplo, las maracas. ¿Han visto ustedes en las fiestas de octubre maracas aquí, no? Como que es algo sureño, ¿verdad? O los cirios de Sinaloa, el tercero. Órganos cirios, nada que ver. Y desgraciadamente esas son las viñetas que están alterando.
Entonces, tenemos el primer ejemplo de la omisión. Antes de comenzar la presentación, les presenté a algunos de ustedes este libro. Y la primera omisión se puede ver aquí. La original tiene la cruz blanca. Y si se dan cuenta, la versión alterada ni siquiera pone viñeta alguna al principio. Entonces ha quedado sin cabeza la obra desde un principio al haber dado un falso inicio. Luego vean, y aquí es donde se va a ver el tema de las viñetas en relación con el contexto, como minuciosamente las pensara tu papá. Por ejemplo, aquí tenemos una impostora estrella, donde lo legítimo es la guirnalda de oliva. ¿Por qué puso Juan José Arriola una guirnalda en este texto? Porque habla de autoridades. Aquí se acuerdan de las autoridades romanas y griegas que traían sus guirnaldas. Aquí está hablando de los reyes españoles y de los virreyes y les está pidiendo que hagan justicia para con los tlayacanes. Y vean, la guirnalda tiene que ver con el contexto. ¿Y qué tiene que ver una estrella que pusieron ahora? En el caso anterior se me olvidaba, el de la cruz blanca habla de personas tan importantes, religiosamente hablando, porque tenían principios como Sayavedra y como Fray Juan de Padilla. Entonces, y al ellos haber omitido eso, se ve una tendencia totalmente a descartar todo lo que tiene que ver con símbolos de la índole de lo que trata la feria, que son símbolos religiosos. Vean el tercero, y estas son las tres primeras viñetas en su orden, como van saliendo en la feria. Vean, pusieron un burro impostor, y vean la que puso Arriola, las 4 milpas, y vean el contexto muy claro. Dice el zapatero metido a agricultor, ya soy agricultor. ¿Se dan cuenta? Qué clara está la viñeta en el contexto, como la puso Juan José Arriola, y qué confusa está la viñeta como ellos la pusieron. Aquí tenemos el tercer ejemplo, un impostor sirio, órganos sirios de allá de Sinaloa, que tienen que ver con nuestra tierra de Zapotlán, y lo legítimo es lo que puso tu papá, el ojo. ¿Y saben por qué? Porque el contexto habla de una denuncia, y el ojo que está viendo y denunciando es el que marca esa secuencia. ¿Qué tiene que ver un sirio con una denuncia? Sin embargo, el ojo está muy claro. Así el papá de Orso pensó cada una de las figuras para el contexto. Y a mí, ahora sí que por gracia divina, me tocó descubrir que cuando organizaba los fragmentos en base a las viñetas, todas eran temáticas y tenían que ver con el dibujo. ¿Se dan cuenta qué dramático es el hecho de que en el reemplazo se ha perdido eso? Se ha perdido la mitad del propósito que tu papá tenía al hacer esto. De la esencia. De la esencia, porque él quería combinar artes visuales con texto. Vean, la impostora calavera, que es lo que pusieron ahora, con el cañón que puso tu papá en base a los dibujos de Vicente Rojo. Y vean, está muy claro que ese cañón tiene que ver con la revolución. Habla de Villa, de Fierro de Villa, pero que tiene que ver una calaverita del Día de Muertos, ¿verdad? Claro. Aquí va la impostora guitarra que pusieron en esta edición, sin consultar, una vez más lo digo, a los familiares de Juan José Arriola. Ponen una guitarra y lo legítimo es la trompeta. Y si se dan cuenta, el contexto es con la comunicación. Como la trompeta anunciaba el inicio de las batallas, ahora están hablando de que ahora se están actualizando y lo que usan en lugar de eso son los telegramas para convocar a los demás. Entonces, si se dan cuenta, la trompeta tiene más que ver con hacer llamar a la gente a que llegue al lugar y no una guitarra que más bien es como entretenimiento musical. Se dan cuenta cómo siempre son más precisas las viñetas en el contexto como Juan José Arriola las puso. Las impostoras maracas aparecen cuando lo legítimo es la bandera mexicana. Eso es hasta un insulto, ¿no? Porque el contexto habla de que el maíz es la fuente de vida de los mexicanos. Y se dan cuenta cuántos productos hay de esto: tortillas, atole, pinole, tamales. Entonces ahí está la bandera mexicana asociada al maíz, que está muy claro. ¿Y qué tienen que ver las maracas con el maíz?
hacen maíz de maraca. No, Las maracas no existen en Zapotlán. exactamente, no existen las maracas en Zapotlán, entonces fue un insulto no solo a la familia. Se llama transgresión. Sí, estas son transgresiones que Editorial Planeta hizo, no solo a los familiares del escritor, sino a el pueblo de Zapotlán, que es de lo que se trata la feria. Y se dan cuenta el impostor tequila con limón que pusieron ahí, que es como un vasito de tequila y un pedazo de limón. Nada tiene que ver con el fragmento. El fragmento es el primer fragmento donde tu papá presenta experiencias personales de cuando se iba a confesar con el cura. Y como siempre mostraba más astucia el niño que el cura. Y el cura siempre le preguntaba, ¿a poco? Dime más, dame más detalles. Siempre era el curioso, ¿se acuerdan? Entonces, la cruz tiene mucho que ver con esa cuestión del confesionario. Sin embargo, tequila con limón no tiene que ver nada. ¿Se dan cuenta? Y así se va 288 fragmentos, donde este libro transgresor e impostor está repitiendo las 7 viñetas una y otra vez, sin ton ni son, sin sentido. Mientras que lo que hizo tu papá fue con el gran ingenio ponerlas según el contexto. Y aquí tenemos la forma más nítida, como se puede observar esta viñeta en la edición del gobierno de Jalisco, la que tiene el rostro de tu papá, que fue hecha en el 2008. Si pueden ver aquí, se trata de la cruz celta, pero de una manera estilizada. Les pongo la cruz celta en blanco, y es la que tiene como un círculo. Entonces los triangulitos son en realidad lo que queda de hueco en el círculo, ¿sí lo ven? Y es como Juan José Arriola diseñó esta cruz celta. Pero aún en la edición original, si se dan cuenta, la tinta se les corre. ¿Y saben qué es lo que pensé al principio? Porque todas tienen la tinta corrida, que era la cruz con 2 fusiles cruzados. Porque muchos de los contextos, aparte de este del confesionario, habla de cómo los hacendados se coludieron con el clero para despojar a los indios. Entonces yo creía, estos son los fusiles que representan a los hacendados y la cruz que representa al clero. Pero ya hasta hace 3 días, cuando el señor Cortés me regaló la versión original y pude ver la del gobierno de Jalisco, pude ver la nitidez de la viñeta. Por eso es que cuando yo presenté el apéndice aquí, solamente tenía la versión del Fondo de Cultura Económica. Claro. Pero viéndolo ya más detalle, se ve la precisión y la finura, la elegancia de tu papá al elegir las viñetas. Por ejemplo, la última, por poner un ejemplo, pero espero que esto sea convincente de que la forma en que Juan José Arriola eligió las viñetas fue en base a los contextos. Aquí al final pone al sagrario, según me decía Luis, que es lo que más se parece. Yo le decía a la parroquia. ¿Y sabe qué pusieron en la versión impostora? Otra vez maracas. O sea, la versión impostora termina la feria no como una gran obra musical, que es como termina Arriola. Un coro de voces, una música. Exactamente. Termina como una gran pieza musical con los toques más fuertes y pone como cierre de toda la obra la viñeta de El Sagrario. ¿Y qué ponen los impostores? Ponen unas maracas. Qué triste está eso. Y le comenté esto a Dante Medina, que me lo hice amigo y lo conocí gracias a que Orso lo invitó. Y quiero mostrarles cómo ellos, los expertos que saben de literatura, están muy indignados y quieren que esto se corrija. Está diciendo él, hay que reivindicar, y esa es la voz de todos nosotros, hay que reivindicar la edición verdadera, defenderla, explicar por qué debe volverse a ella. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Sí, la feria representa una unidad en la crítica literaria histórica y a más de 50 años creo que estas observaciones de Fernando Castro Chávez me hicieron a mí también reflexionar, porque curiosamente se han hecho muchas ediciones de la feria, ¿sí? La feria se publicó hace más de 50 años, entonces yo no notaba la diferencia en las viñetas, pero te preguntaría, Fernando, respecto a la portada de la feria. Esa es una pregunta muy interesante y espero respondértela un poquito más de la primera edición. Sí.
Espero respondértela un poco más adelante, porque les quiero dar una adelantada. Dentro del texto hay solamente 289 viñetas. Me hacían falta 5 para que fueran el múltiplo de 3 que descubrí que la obra tiene. Ya con Gilberto Moreno habíamos empezado a ver cómo hay ciertos números también en la feria. No solo dibujos, sino números. Pero vean lo que dice Dante Medina, que estuvo aquí precisamente hablando de los estilos de tu papá y toda la multiversatilidad que tenía. Y aquí él como que toma parte de la presentación que nos dio y dice: Juan José Arriola era muy meticuloso. Además de escritor, era editor y bibliófilo. Entonces, no puso por pura casualidad ni siquiera la portada, sino que la pensó detalladamente. Y además vean lo que dice Dante Medina, que lo conoció en persona. Era aficionado a los juegos, a los enigmas, los mensajes cifrados, el ajedrez. Todo coincide. Vean qué hermoso. O sea, nos dejó en los dibujos mensajes en clave y mensajes cifrados, que es muy, muy interesante. Aquí esta la vamos a pasar rápido, pero es la que muestra cómo cuando yo organicé las viñetas según su frecuencia, descubrí que las 3 más frecuentes son múltiplo de 3. Las 3 menos frecuentes son también múltiplo de 3. Las 3 de en medio son múltiplo de 3. Y las 3 alternas, tanto con más frecuencia como con menos frecuencia, son múltiplos de 3. Entonces tenemos aquí 5 casos cuando se ordenan por su frecuencia de múltiplos de 3, y no creo que fue al azar. Y tenemos las viñetas en general 289. Tenía yo la duda, le comenté a Felipe Vázquez, y él lo que me dijo cuando estuvo aquí es: con el gusto de compartir ecuaciones literarias. Vean, o sea, la numerología que Juan José Arriola utilizó en la feria es una ecuación literaria. Bueno, aquí debo decirles a nuestros amigos que este libro de poesía es maravilloso. Estamos ante un nuevo poeta nacional que se llama Felipe Vázquez y publicó un libro hermosísimo. Bueno, aparte que él ha hecho varios estudios sobre Arriola desde el punto de vista crítico, y además ha publicado en revistas de prestigio nacional e internacional. Dice: El naufragio vertical es uno de los más bellos libros de poesía que yo en lo personal he leído en los últimos tiempos. Y es un poeta pues maduro, y qué gusto que te haya dedicado. Dice: espero, Fernando Castro Chávez, en el... Acá lo puse a la derecha porque yo tampoco lo entendía. En el gusto de compartir ecuaciones literarias, porque es cuando yo diría que no conozco mucho de Cábala, aunque tengo ciertas bases de la Cábala judía, de conocer lo que es esa representación y esa significación numérica que aparece en varios libros sagrados, en fin, en varios escritores. Y Gilberto, ¿querías decir algo? Ahorita respecto a esto de acá del libro de Naufragio Vertical de Felipe Vázquez, bueno, creo que no es tan fácil conseguirlo, no es tan fácil que lo leamos todos, pero como por ejemplo tú nos estás diciendo que hay otra manera de leer la feria, creo, y aquí el maestro Orso, que si ha leído el libro lo podría afirmar o no, incluso este poemario de Felipe Vázquez que se llama El naufragio vertical, se podría leer también de otra forma. Si uno agarra el índice del libro y lo lee, termina siendo otras poesías. Así es. Y si uno lee los títulos nada más, termina siendo también otra poesía. Entonces, si Felipe te dijo eso de las ecuaciones literarias y de las diferentes formas de leer, bueno, también no puede ver eso. Claro. Y es muy interesante porque, siguiendo al maestro, el alumno repite lo que el maestro enseñaba, este tipo de enigmas y juegos de palabras, y trata incluso de superarlo. Estas son las respuestas de Sarita a Pop cuando le dije. Me dice: lo valoro y mucho lo que estamos haciendo aquí.
Luego me dice, son lindas experiencias. Es algo muy interesante. Y Sarita estuvo aquí. Y déjenme ver si funciona el video. Ahí cuando ella estaba diciendo, hemos de preguntarnos en qué momento coincidieron para su publicación dibujos y textos. Y yo dije, yo estaba aquí con Gilberto Moreno, yo dije, la feria. Y preguntémonos en qué momento coincidieron para su publicación dibujos y textos. La feria. Entonces, Sarita Pot, después de estar aquí, fue premiada y reconocida en Bellas Artes y en el claustro de Sor Juana como protagonista de la literatura mexicana. Entonces, aquí está lo que Orso me comentaba. Tuve el gran problema de que si yo sabía que Arriola se basó en múltiplos de 3, ¿cómo es que en mi texto solamente tenía 289 viñetas? Y es que se hizo una gran transgresión aún desde que tu papá estaba vivo por Joaquín Mortiz. ¿Se acuerdan cuando cambió? En vez de tener esta portada que diseñó Juan José Arriola, la cambiaron al color rojo, para unificar todas de color rojo. Pero fui a la casa de Orso con Héctor Alfonso. Héctor Alfonso es un investigador, Rodríguez Aguilar, y Orso es el que me dio la clave. Lo que les comentaba, las 5 que te faltan están en la portada. Y vean qué bonita portada. A ver si se las pongo más en grande aquí. Aquí está. El tema son estas viñetas. Es también una hermosa poesía. Vean, la estrella de tus frutos es el cáliz de tu mirar silvestre. Vean, o sea, hace poesía con imágenes. Y así también lo hace en el texto de la feria. Cuando ustedes leen de arriba hacia abajo y llegan al dibujito y transforman en palabras lo que es el dibujo, esa es una lectura adicional que ni siquiera he explorado. Y se puede leer también de abajo hacia arriba. Y ya para ir concluyendo, recuerdo que Arriola, cuando yo era niño, enfatizaba las epístolas paulinas. Y a mí se me hace muy interesante porque como niño me leía la Biblia, el Cantar de los Cantares, Profetas y las epístolas de Pablo. Incluso hay un texto cuando están hablando de San Pablo con Borges. La carta a Pablo. ¿Sí? Y está diciendo Juan José Arriola, Pablo dice que para mí muero cada día, decía, pero también dice que el amor lo vence todo. Y cuando yo era niño me leía esto, que habla de la naturaleza tripartita del ser humano. Y una de las cosas que menciona en este libro de Arriolanza, o la clase de Arriola, es como tu papá nos exhortaba a ir a los textos originales. Bueno, este texto de Arriolanza es un esfuerzo titánico de Fernando por reconstruir un encuentro con Arriola. La verdad lo celebro mucho. Estoy muy contento de este libro porque en realidad surge como tantos otros libros de los discípulos de Arriola, unos que estaban cerca, otros que estaban más lejos, otros que llegaron y se fueron, otros que fueron grandes escritores. Me da mucho gusto eso, pero Arriolanza es una buena recordanza de Arriola. Sí, es una remembranza y lo que recuerdo es que Arriola nos llegó a leer esto y nos dijo, si pueden busquen los originales. Recordé eso y yo quise ser una autodidacta del texto griego del Nuevo Testamento y del hebreo del Antiguo Testamento. Y gracias a Dios ya existen en el internet los interlineales. En este caso está una línea en griego y otra línea en inglés. Y se dan cuenta, es más claro que aún en español, porque se dan cuenta que siempre cuando se habla de espíritu es neutro. Entonces no se trata de una persona distinta en el texto, es una facultad o habilidad divina que llevamos dentro. Como decía tu papá en la implantación del espíritu, y es algo que se me quedó muy grabado. Al nacer nacemos como animalitos solamente con cuerpo y alma. Recibimos el espíritu como un acto de conciencia cuando podemos pensar. Fíjate qué tremendo. Es algo profundo. Claro que sí, Fernando. Bueno, pues
Yo creo que ha sido muy interesante tu participación en este coloquio arreolino, ya es la 5ª jornada. Y en verdad te agradezco mucho tus apreciaciones, que además la crítica literaria las va a tomar en cuenta, seguramente las va a considerar y se van a publicar en revistas especializadas. Sí. Muchas gracias por toda esa aportación. Con todo gusto. Y ya para terminar, porque ya me comentan que me quedan muy pocos minutos, quiero poner un solo ejemplo, por favor, de cómo Saúl Yurkiewicz adulteró las viñetas y vean qué importante es. Le comenté esto a otro profesor de literatura que conocí gracias a los eventos arreolinos, en este caso el profesor Sánchez Ocampo. Le presenté este descubrimiento y él dice, qué bien. Se trata de que hay esos 5 fragmentos en lo que se ponen flores. Estos 6 fragmentos. 5 hablan de la relación del joven poeta con su amada y cómo él sufre por ella. Y el que está invertido, que yo puse en rojo, ¿sabes cuál es el que puso Arriola? Cuando los afeminados hablan. Entonces ahí él tuvo un juego de palabras. La flor invertida. Y vean, eso no le gustó a Saúl Yurkiewicz, y lo que él hizo, él reemplazó y puso como normal el de los invertidos, y alteró otro en donde el enamorado hablaba de su tristeza porque se le había ido su amada a Colima. ¿Se dan cuenta? Aquí ya hubo algo deliberado en la aliteración de la viñeta. Para terminar, quisiera invitar al niño Gael. Siempre me gusta que algún niño participe, porque yo cuando era niño aprendía de Juan José Arriola. Y le voy a preguntar algo muy breve, porque él me ayudó a comparar los textos que ustedes han visto para ver si coincidían las viñetas. Entonces, Gael, una pregunta muy breve. ¿Qué te pareció la comparación que hicimos? Sí. Vean, esto tiene un valor educativo para los niños muy grande, que ya no se logra con la nueva versión porque son solamente 7 viñetas, que en este caso agruparían 40 fragmentos, cuando tu papá estratégicamente los agrupó de manera bien pensada. Y con esto quisiera ya terminar y decirles que he publicado un libro en Amazon con estas nuevas observaciones, que se llama Los comentarios a la feria de Arriola, en lectura a través de sus viñetas. Creo que voy a seguir publicando en Amazon porque este lo tuve que publicar sin el ISBN, porque me lo han retenido por 6 meses. Entonces yo dije, un proceso tan rápido, como que hay corrupción y quieren mordida para sacarlo más pronto. ¿Y saben qué sucede en Amazon? Al piquete de una tecla me lo dan gratis inmediatamente. Muchas gracias, Orson. Muchas gracias por su compañía, les agradecemos. Y bueno, pues no me queda más que celebrar esta compañía tan grata de Fernando Castro Chávez con la Arreolanza, la clase de Arriola, que es un libro nuevo, que hay que estar atentos a él. Y en cuanto a Fernando Castro Chávez, pues le deseo mucho éxito en sus investigaciones, que es muy minucioso y hoy nos ha presentado un ángulo histórico nuevo de la interpretación de la feria, que son las viñetas y el diseño, que tienen mucho que ver con el discurso de la novela. Recuerden que la palabra en imagen, en diseño gráfico, en un libro o en una película o en un video, es lo que llamamos el discurso de la imagen. La novela La feria de Juan José Arriola no sería lo mismo sin que hubiera colaborado con Vicente Rojo, el diseñador de las viñetas, que le dan unidad y en cierta forma le dan armonía, ritmo y forma a la novela de Juan José Arriola.
muy distinta a lo que recordaba algún amigo hoy, que es Rayuela de Cortázar, que se publicó el mismo año, pero nada que ver una novela con la otra. Son fragmentarias, pero con José Arreola logra la unidad a través de la vida personal y de su, yo diría, brillante imaginación, ¿no?, de escritor. Muchas gracias. Fue el mejor educador y maestro que yo he tenido y deseo que su obra sea restaurada como originalmente la pensó.